Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a continuar compartiendo la palabra como lo venimos haciendo a través de este medio. Y todos aquellos que están conectándose, todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que Dios los guarde y que Dios abra sus corazones para que sea el Espíritu Santo quien nos conduzca en este momento, para que sea el Espíritu Santo quien les comparta a cada uno, que tenga una palabra de consuelo, de exhortación. Abramos nuestro corazón al Señor y démosle las gracias porque tenemos el privilegio de compartir la palabra, de escucharla. Y por ello le debemos de dar la honra y gloria al Señor. Vamos a hacer una oración para comenzar. En la medida que los hermanos se vayan conectándose, vamos a comenzar haciendo la oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Señor, te damos las gracias, Padre, por este momento más que tú nos permites poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien todo lo permites. Eres tú quien, Padre, nos has traído hasta este momento para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de aquellos que tienen hambre y sed de ti. Señor, pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que tú estés bendiciendo a todos, Señor, a cada uno, Padre, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, sea tu gracia, tu misericordia con ellos, y que tu palabra, Señor, que tu palabra vaya formando sus vidas, su carácter, para que cada uno de aquellos, Señor, que escuchan con atención tu palabra, sean llevados a la perfección. Gracias, Padre, porque es a ti a quien te place, Señor, que continuemos adelante con tu palabra. Amén. Amados hermanos, vamos a ir allá a Apocalipsis 3 y el verso 3. Y aquí el Señor le está hablando a una de las 7 iglesias. Le habla a una iglesia que está en una condición en la que prácticamente ha llegado ahí por haberse descuidado. El Señor es como aquel Padre, nuestro Padre de nosotros, de cada uno, que aquellos que se han preocupado y nos han venido diciéndonos: mira, acordate de los consejos que te he dado, acuérdate de lo que te hemos enseñado. Es como el Padre que siempre está velando por sus hijos, que no se le descarrilen, que no se le desvíen. Es así nuestro Padre Celestial, preocupado por sus hijos, para que no se vayan para que no se desvíen del camino. Él siempre está atrayendo a su pueblo y le advierte, porque conoce muy bien sus corazones. Es así como Él les dice la palabra a cada uno. En este caso, la iglesia de Sardis, el Señor se está refiriendo a esta iglesia porque ella estaba, todos sabemos la situación en que estaba esta iglesia. Su situación era que estaba prácticamente muerta espiritual. Había llegado a una situación de estar haciendo las cosas sin la guía del Espíritu Santo. Ellos creían estar haciendo las cosas, pensaban que las estaban haciendo bien, pero el Señor, que conoce muy bien cada uno de nuestros corazones, Él sabía la condición en que estaba esta iglesia, y nada más le dice en el verso 3, miren, capítulo 3 y el verso 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo,
Y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es una exhortación, es una advertencia a raíz de la condición en que esta iglesia se encontraba. Otra situación diferente es con otras iglesias, para el caso de aquella iglesia fiel, que ya en el verso 11 le dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, le dice, para que ninguno tome tu corona. Es una situación particular para esta iglesia fiel de Filadelfia, mientras que para la iglesia de Sardis es una advertencia. De ahí la situación en que cada uno de nosotros se pueda encontrar, sea que esté caminando fielmente, o sea que esté caminando o que ya ande muerto espiritual. Ahí cada uno deberá, hermanos, hacerse ese examen y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me corresponde? De una u otra manera, tanto lo que se le dice a Sardis como a la iglesia fiel, nos corresponde a nosotros retomar eso, para que si estamos caminando fielmente, no permitamos que vayamos a caer en esa muerte espiritual. La palabra acuérdate, acuérdate, es como el Señor les esté diciendo, como que el Señor les esté diciendo, vuélvanse, vuélvanse al inicio, vuélvanse de lo que les he dado, vuélvanse al principio, de lo que les he enseñado, de lo que han recibido, y guárdenlo. Es como que les esté diciendo, van por otro camino y se han olvidado. Y precisamente eso es lo que al hombre le sucede, a nosotros nos sucede. Llega un momento en el que las cosas se pueden olvidar. La enseñanza, la doctrina que tanto hemos recibido puede olvidarse. ¿Y por qué el olvido? Precisamente porque no hay interés. Un olvido es porque no hay interés. Una persona se puede olvidar de otra precisamente porque no hay interés, no hay una relación. Como no hay un interés, pues no hay esa relación mutua como para estar en contacto con esa persona. Entonces el hombre llega a un olvido por falta de amor hacia esa persona, en este caso hacia Dios. A un olvido, pero no solamente a eso. También sucede que por el engaño también las personas pueden desviarse, pueden caer en una situación de muerte espiritual. Y como le sucedió a la iglesia a los Gálatas. A los Gálatas, Pablo les dice, allá en Gálatas 3:1, vayamos a ver Gálatas 3:1. Y le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y el verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Quién os fascinó? Esa palabra, ¿quién os fascinó?, es precisamente quién los ha engañado. Pero va más allá de eso. Fascinar es precisamente es equivalente a hechizar o embrujar. Por lo tanto, una persona puede caer en cierto, digamos, embrujo, engaño, hechizo, donde no entiende, no se ha dado cuenta ni cómo es que ha llegado a esa situación. Pablo les dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién les hizo un embrujo? Les está diciendo, para que ahora, después de estar caminando en la verdad, ahora estén caminando por los ritualismos.
Y Pablo se está refiriendo aquí a los judíos, porque fueron los judíos quienes les llevaron quienes esclavizaron nuevamente a los gálatas. Fueron los judíos quienes los llegaron a fascinar, llevándoles la ley, precisamente volviéndolos a la esclavitud. Y más adelante, ahí mismo en el capítulo 3 de Gálatas, donde estamos en el verso 2, parece darnos la clave. Miren, cuando dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es la clave por la cual las personas, el creyente, llega a ese estado espiritual de muerte, a ese estado de haber sido engañado, de haber sido hechizado. ¿Por qué? Ahí dice en el 2, o por el oír con fe. Cuando nosotros prestamos atención a doctrinas o a ideas y abrimos nuestro corazón hacia ellas, es cuando las cosas suceden, cuando los cambios se dan. Entonces, lo que había sucedido en el caso de los Gálatas era porque ellos habían prestado su atención a aquellos maestros incorrectos, con doctrinas incorrectas. Habían prestado su oído a doctrinas o ideas incorrectas. Y ese es precisamente el cuidado que nosotros debemos de tener. ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿A qué le estoy prestando atención? Todo comienza por ahí. Es decir, mediante una relación con aquello que es incorrecto y con todo aquello que no agrada a Dios. Le está diciendo aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis y el verso 3, leíamos que le dice también, el Señor le dice a la iglesia de Sardis: guárdalo, le dice. Guarda, le dice. Le dice: acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Porque lo que tenemos que hacer con la palabra es precisamente atesorarla en nuestro corazón. Guardarla es atesorarla para que nosotros la palabra more, como dice allá Colosenses 3:16, que la palabra more en abundancia en vosotros, dice. Es decir, tenemos que acordarnos, pero tiene que morar en nosotros para que esto no sea olvidado, para que no llegue el enemigo y nos robe la palabra. Tiene que quedarse en nosotros. Y así mismo le dice Pablo a Timoteo, le dice: persiste en lo que has aprendido, le dice. Pero le está diciendo que nosotros debemos de hacer un esfuerzo, que debemos de persistir. No es únicamente acordarnos y dejar las cosas ahí, que la palabra obre por sí. No, debemos persistir en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Lo que hemos aprendido. Persistir es, hermanos, poner en marcha lo que hemos aprendido, poner en práctica lo que hemos aprendido. Y eso es cuestión de todos los días. Debemos de tener aquí algo presente, claro. ¿Por qué es que las personas llegan a ese estado un estado de que pierden el discernimiento? ¿Cómo es que llegan después de haber aprendido la verdad? Como les dice Pablo, si a Cristo les he presentado les dice Pablo, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Si a Cristo nos lo han presentado claramente, de manera que fue bien entendible para nosotros. ¿Y por qué ahora están aceptando otra doctrina? ¿Por qué ahora las personas caen en esa situación de engaño? Si tienen entendimiento de Cristo, si Él es nuestro Salvador, que con Él es el único que vamos a llegar, Él es el camino al reino de los cielos, ¿por qué las personas llegan a ese estado de desvío, de engaño? Es ahí donde debemos de tener ese cuidado, como que hay un espacio donde el hombre, luego de entender bien la palabra, llega
a un momento a desligarse de la palabra, a perderla, a perder ese entendimiento. ¿Por qué? Veamos el ejemplo de Sansón. Sansón era el hombre más fuerte del mundo. Y Sansón llegó un momento en que él perdió su fuerza. Él perdió prácticamente toda su fuerza y él pensaba que todavía tenía su fuerza. ¿Y cómo es que llegó este hombre tan fuerte a quedar sin la ayuda del Espíritu Santo? Porque Sansón operaba, no era por sus músculos. Sansón tenía su fuerza porque el Espíritu Santo se movía. Era el Espíritu Santo quien permanecía en él. ¿Y por qué es que llegó un momento en el que él perdió toda su fuerza? ¿Por qué en un momento en que el Espíritu Santo se fue de él? Sabemos que fue Dalila quien lo llevó a ese estado. ¿Y qué hizo Dalila? Dalila sabemos muy bien que ella persistió. Ella fue persistente. Dalila presionó a Sansón, lo presionó y lo presionó y lo presionó de tal manera que lo vino a dormir en sus piernas. Imagínense cómo el hombre termina cuando el hombre es prácticamente hechizado, embrujado. Lo durmió en sus piernas y ahí Sansón tuvo que ceder. Cedió, declaró su secreto y Sansón quedó sin sus fuerzas. El espíritu se fue de él. Llegó Sansón a un estado en el que él prácticamente estaba hechizado. Pero ¿cómo llegó a ello, verdad? ¿Cómo es que llegó a eso Sansón? ¿Y cómo es que un creyente llega a ese estado de muerte? Ese estado sin el Espíritu Santo. Precisamente por la persistencia de Dalila, por la persistencia del enemigo y había ahí un área en la que Sansón no había rendido. Sansón tenía esa debilidad. El enemigo ve esa área y es persistente, persiste y persiste y hasta que si el creyente no corta esa relación, llega a ceder, llega prácticamente a caer en esa trampa. Eso es lo que sucedió con Sansón. Siguió él escuchando a Dalila y él continuó con esa relación. Él no cortó esa relación. Debió haber el momento cortado esa relación con Dalila para poder él no llegar a esa condición. Pero entonces es ahí como el creyente llega a esa situación de muerte espiritual. Se enamoran de las cosas del mundo, se enamoran de las cosas que no aman al Señor, de las cosas que Dios no ama. No solamente estamos hablando de Dalila como mujer, estamos hablando de las cosas que son del mundo. La fama, la prosperidad, el trabajo, el estudio pueden ser una Dalila que pueden llevar al creyente a esa situación. En la medida que el creyente o la persona ponga su atención, ponga su fuerza, sus oídos a esas cosas que Dios no ama, a esas relaciones. Entonces, de esta manera es como nosotros, amados hermanos, debemos de evitar esta situación. Para aquellos que están en una muerte espiritual, es de acuérdate. La palabra le dice, acuérdate de lo que has recibido y vuélvete al inicio. Vuélvete como antes como se te enseñó, como se te presentó ya Cristo crucificado. Vuélvete y comienza a ejercitar las cosas que has aprendido. Para aquellos que son fieles, gloria a Dios por ello. Y sabemos que la advertencia no es esa. La advertencia es como dice en el verso 11, tú retén lo que tienes.
En el verso 11 le dice a los fieles de Apocalipsis 3:11, tú retén lo que tienes. Hay que retener lo que hemos aprendido, hay que retener lo que se nos ha dado por parte del Señor. Dios siempre ha estado desde la historia del hombre atrayendo a su pueblo. Atrayéndolo porque el pueblo se llega a esa situación de desvío, de caída, de olvidarse de las cosas que Dios les ha venido enseñando. Y Dios se ha tenido que valer de hombres valientes para hacer volver al pueblo. Hombres que, a pesar de la condición en que han encontrado al pueblo de Israel, ellos han sido muy valientes en oponerse, en pararse firmemente y hacer que el pueblo se vuelva. Esa debe ser nuestra condición si nosotros somos aquellos como la iglesia fiel, pues gloria a Dios, entonces hay que nosotros hacer que los otros vuelvan. Aquellos que Dios ha puesto, por supuesto, bajo nuestra autoridad. Así podemos ver como ejemplos reyes que Dios se sirvió para hacer volver al pueblo que en un momento dado estuvieron en situaciones de turbación. Para el caso tenemos el rey Ezequías. Ezequías fue un rey muy fiel a Dios, pero él encontró al pueblo de Israel en una situación de turbación, de desolación. Es como que llegue un presidente y encuentre la nación y diga, qué barbaridad, esta nación está prácticamente súper endeudada, esta nación prácticamente está por el suelo, por decirlo así, y tiene que hacer reformas para poder sacar adelante esa nación. Se necesitan de valientes para poder sacar adelante, hablando de naciones. El rey Ezequías encontró al pueblo de Israel condiciones en las que sus antecesores la habían dejado en idolatría. Por ejemplo, su padre, el rey Acaz, había cerrado el templo de Dios. Es como nuestros pastores dijeran, miren, se va a cerrar las iglesias. O dijeran la nación, se van a cerrar las iglesias. Con el objetivo de no adorar a Dios y traigan otros dioses. Eso fue lo que habían hecho en ese tiempo cuando Ezequías reinó. Estaban en una situación totalmente alejados de Dios. Idolatría. Los sacrificios que se hacían eran sacrificios a otros dioses. Entonces su padre Acaz lo que hizo fue, dice la palabra, añadir más pecado contra Dios, y esto lo que hizo fue provocar la ira de Dios en contra del pueblo de Israel. Y por eso Dios, dice su palabra, los entregó a turbación. Y no solo eso, además el mismo Salomón había dejado abominaciones. La serpiente que Moisés había dejado, prácticamente la estaban adorando. Entonces podría decir el pueblo de Israel, bueno, aquí tenemos a dioses que nos ha dejado el rey Acaz, tenemos dioses que nos ha dejado el rey Salomón, y tenemos la serpiente que nos la dejó el gran Moisés. Cualquiera podría decir eso, ¿verdad? Estos fueron grandes hombres de Dios. ¿Y por qué Ezequías tú vas a venir a votar todo esto? Así nos dicen a nosotros las personas. ¿Por qué ahora tú te vas a apartar de la religión si nuestros padres nos han dejado, precisamente como herencia, nos han dejado esto? Nos han dejado que nosotros adoremos de esta manera o de esta forma en esta iglesia. Así nos encontramos con oposiciones. Nosotros nos damos cuenta que en toda nación siempre hay opositores en contra de reformas. Llega un presidente, quiere hacer las cosas bien y siempre va a encontrar oposiciones. Y
¿Y cómo no van a ver si el enemigo, cuando ve que el pueblo se quiere írsele, cuando ve que el pueblo de Dios quiere alabar a Dios, el enemigo siempre se ha opuesto? Entonces Ezequías de seguro se encontró con esas inquietudes de decir, bueno, aquí ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Así como nosotros nos podemos encontrar con situaciones en las que nuestras familias, nuestras personas que están allegadas no quieren venir al Señor, o personas que están bajo nuestra autoridad no quieren, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Ezequías debe tomar una decisión. Y allá en el Segunda de Crónicas, el capítulo 30, Segunda de Crónicas, en el capítulo 30 y el verso 1. Dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Dios, la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Miren lo que hizo Ezequías. Ezequías tomó la decisión correcta y dijo, vamos a celebrar la Pascua. ¿Y cuál es la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Precisamente la Pascua se celebraba por la liberación de la esclavitud. Entonces Josías estaba dando inicio. Ahí estaba llevando al pueblo al inicio, al principio de lo que Dios, de lo que el Señor les había dado. Los estaba llevando a que celebrasen la Pascua, a liberarlos de la esclavitud en que estaban. ¿Para qué? Para que después le sirviesen a Dios. No puede servir el pueblo de Dios a Dios mientras estén esclavizados. Tienen que estar libres. Ezequías libera al pueblo. Ezequías toma la decisión y lo libera. Y le dice en el verso 6, ahí del capítulo 30, el verso 6 le dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Volveos, les dice. Volveos a Jehová, les dice el rey Ezequías. El rey Ezequías entonces hace que su pueblo vuelva, sirva a Dios. Y no es que las cosas sean fáciles, porque así como usted y yo, mi hermano, caminamos en el Señor, nos damos cuenta que siempre hay oposiciones. Y si usted va por otras personas para liberarlas, siempre van a haber oposiciones. No es que todo le va a salir bien, es que todo va a ir bien. Claro, Dios lo respalda, Dios lo ayuda, Dios lo bendice, pero el enemigo siempre va a estar ahí presente tratando de hacerlo volver. Así dice su palabra, que el rey Ezequías dice, por ejemplo, en el capítulo 32, ahí de Segunda de Crónicas, y el verso 8, dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Por qué les está diciendo esto Ezequías? Les está diciendo esto porque el rey de Asiria estaba arremetiendo contra Ezequías. Allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 18. Segunda de Reyes 18 y el verso 31. Dice así: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Miren lo que les está diciendo el rey de Asiria, Sennacherib. Los está diciendo: miren, no le hagan caso, yo les doy todo. Yo les doy todo, conmigo tienen toda la bendición para que ustedes puedan
permanecer y no sigan a Ezequías, no le crean a Ezequías. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo se opone a toda aquella actividad que se está haciendo en favor de Dios, a todo aquello que nos hace crecer en el Señor. No es que las cosas van a ser fáciles. Es en ese tiempo en el que Asiria era la superpotencia, por llamarlo así, era la que, por decir, el azote de Dios, quien se encargaba de estabilizar a las otras naciones. Y eran más poderosos que el pueblo de Judá, porque ya tenía, en ese tiempo ya tenía esclavizado el rey Asiria, ya tenía esclavizado al rey del norte, y solo faltaba el Judá, que era donde estaba el rey Ezequías. Entonces ahí fue el rey Ezequías quien libró de esa esclavitud al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Con esa decisión, haciéndolos volver al estado primero, al principio, a las cosas que Dios les había enseñado. Y dice ahí mismo en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 32 y el verso 1 y 2. Interesante lo que dice. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Esa era su intención. No las conquistó porque Ezequías tuvo la fe en Dios, se volvió a Dios y evitó eso. Pero lo importante aquí es notar que está diciendo después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿Cuál fidelidad? La fidelidad de Ezequías. La fidelidad con que él trajo al pueblo de Dios, trayéndolos al principio para que celebrasen la Pascua y de ahí servir al Señor. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib. El enemigo no le gusta que nosotros caminemos fielmente y él va a venir a impedirnos que caminemos fielmente. Lo importante es que aquí, cuando dice después de esta fidelidad, entonces no podemos pensar nosotros o estar seguros que cuando hacemos las cosas fielmente, todo va a ser pura, sin ningún ataque. Las cosas no vamos a tener pruebas. Por supuesto que sí. Porque podríamos decir, después de esta fidelidad, pues todo debería estar todo debería estar bien, sin ningún problema, sin ningún ataque. Pero no, aquí está el enemigo con la intención de atacar. Después de la fidelidad. No esperemos que, sí, voy a ser fiel y no voy a esperar ninguna oposición. No podemos pensar eso. Pero Dios está con nosotros, Dios está con el fiel, Dios lo respalda, Él es el quien pelea las batallas y ya sabemos el final de Sennacherib. Ya sabemos que él terminó prácticamente siendo muerto por el ángel del Señor. Así también tenemos nosotros otro ejemplo, el gran ejemplo del rey Josías. ¿Cómo encontró Josías al pueblo? Prácticamente igual como lo había encontrado el rey Ezequías. Una idolatría, altares altos que habían dejado el rey Acaz, Manasés y Salomón. Pero Ezequías también toma la decisión correcta y hace volver al pueblo de Israel. En el Segunda de Crónicas, en el capítulo 35 y el verso 1, dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Ezequías también hace lo mismo. Celebra la Pascua, trae liberación al pueblo y para que le sirvan, los hace volver al inicio. Las condiciones no eran tampoco las adecuadas como
como para poder decir él, las cosas van a estar fáciles. No, hay una presión. Esa presión de las personas cuando de bajar los estándares. Las personas cuando están acostumbradas a una forma de vida cómoda, tranquila, prefieren tener unos estándares bajos así como el mundo. Pero estos hombres de Dios decidieron mantener esos estándares altos. Un servicio a Dios. Ellos no les importó lo que el pueblo dijese. Ellos no les importaron las oposiciones. Ahí estaban Nabucodonosor a las puertas, por si acaso se desviaban, por si acaso el pueblo seguía en la misma situación de idolatría. Ahí estaba Nabucodonosor en ese entonces para llevarlos como esclavos. Ahora podríamos decir nosotros, sí, pero ahora yo no puedo, ahora tengo esa libertad, que no me van a venir y me van a llevar esclavo. Ahora todo es espiritual. Usted sabe muy bien, mi querido hermano, que las cosas son espirituales. Inmediatamente nosotros dejamos de hacer aquellas cosas que hemos aprendido, dejamos nosotros de hacer las cosas que nos enseñaron. Ahí está el enemigo espiritualmente, ahí están, y entonces somos esclavizados. Entonces el enemigo está a la puerta y él se lleva de esclavo a aquellos que se vuelven a los ídolos, se vuelven a los rituales para tenerlos en esclavitud. Lo mismo hizo, pero hay algo importante con el rey Josías. En Segunda de Reyes, el capítulo 22, en el capítulo 22 y el verso 18 al 19, dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y oraste en mi presencia, también yo te he oído. Dice, estas fueron las palabras para el rey Josías. ¿Qué es lo importante que debemos de retomar de aquí de la palabra? Miren, esa importancia, esa atención que le prestó el rey Josías al escuchar la palabra de Dios. Esa reverencia que él hizo al escuchar la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos esa actitud para la palabra del Señor, entonces podríamos pensar que fácilmente nosotros pudiésemos estar desechando la palabra. Esa reverencia es la que debemos de tener ante la palabra. Al oírla, Josías se enterneció su corazón, se humilló su corazón cuando escuchó la palabra del Señor. Que así debe ser nuestra respuesta cuando escuchamos la palabra del Señor, y no estar pensando, no, pero es que este hermanito ignorante que está predicando, para mí no me está enseñando nada. Este hermanito, ¿qué voy a aprender de este hermanito? No es el hermano, no es el siervo, hermanos, es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es la voz de Dios, la que está en las escrituras. No es que las personas, que el predicador solo es un instrumento. Usted va a poner atención a la palabra, a lo que se está transmitiendo, que viene de parte de Dios. Esta humildad, esta humillación que tuvo el rey Josías al escuchar la palabra de Dios, es la misma que debemos de tener nosotros cuando escuchamos su palabra, cuando la leemos, cuando meditamos en ella.
Por eso fue que, nosotros, eh, por eso fue que el rey Josías tomó esa decisión. Cuando nosotros no ponemos esa atención, esa reverencia ante la palabra, es con el mismo Dios con que nosotros estamos poniéndonos en contra. Estamos como despreciando al mismo Dios cuando escuchamos la palabra del Señor. De manera que eso es lo importante para que una persona no olvide, recuerde, retenga lo que escucha, esa atención, ese guardo, esa reverencia ante su palabra, es como para el mismo Dios. Daniel y sus amigos hicieron lo mismo cuando ellos estuvieron en esa situación ante el rey Nabucodonosor, en una situación en la que el pueblo prácticamente estaba ellos estaban en medio de esa ruina. Y ellos tomaron una decisión, ellos recordaron la palabra. En este caso ellos la retuvieron la palabra y dijeron, no, la palabra del Señor dice, allá en Éxodo 34:15 dice, no hacer alianzas con los moradores de esas tierras porque ellos ofrecen sacrificios a sus dioses y te invitan a comer. Eso era lo que Dios les había dicho. Daniel y sus amigos hicieron precisamente ello. Ellos recordaron las palabras, las tenían guardadas. Nadie va a poder actuar o hacer algo en favor de Dios si no tiene guardada la palabra en su corazón. En el momento preciso que hay que tomar decisiones, si no tenemos guardada la palabra, si no la hemos retenido, si la hemos olvidado, ¿qué vamos a hacer? Daniel y sus amigos tenían presente eso y por eso ellos pusieron un alto en ese momento para no contaminarse y seguir manteniendo lo que Dios les había enseñado, lo que Dios les había dicho desde un inicio. La otra cuestión que quiero compartirles es, ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué debo de yo retener todo esto, guardarlo, no olvidarme de lo que he aprendido? Porque hay una esperanza. Porque hay una esperanza que está por delante. Todo esto debe ser con el objetivo de esa esperanza que tenemos por delante. ¿Qué es lo que les dice el Señor a estas iglesias en Apocalipsis 3, en el capítulo 3, cuando leemos en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo, y arrepiéntete pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Si no velas, es la advertencia para él que está muerto espiritual. Pero ¿qué le está diciendo? También las esperanzas. Vendré, le dice, sobre ti. Vendré es porque esa es la esperanza. Él va a venir y él no quiere venir como un ladrón. Él va a venir como un ladrón para el mundo que está desapercibido, que está distraído, porque ha perdido, porque no discierne los tiempos. Un creyente, como creyentes nosotros sabemos los tiempos que estamos viviendo, pero un incrédulo no sabe el tiempo que está viviendo y lo único que él sabe que esos tiempos son, él dice, esta es parte de la historia, dice un incrédulo. Esta es parte, ya ha pasado con anterioridad, ya hemos pasado pandemias anteriores, así que las cosas van a seguir igual. Entonces un incrédulo no se pone a esperar la venida del Señor. Lo que está esperando un incrédulo es los mejores tiempos. Que los gobiernos le resuelvan los problemas. Tener una mejor vida. Regresar a trabajar para tener una mejor vida. Pero un creyente está esperando lo que vamos a esperar. Lo que estamos esperando es la venida del Señor. Y lo mismo le dice a la iglesia fiel. En el verso 11 de Apocalipsis 3 le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, le dice, yo vengo pronto. Entonces la esperanza para una iglesia y para el otro, para aquel creyente que se ha desviado, para aquel creyente fiel es, él va a venir.
y no queremos que venga como un ladrón. Queremos nosotros, así como allá dice Apocalipsis 22 y el verso 16. Apocalipsis 22 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso es lo que esperamos nosotros. La estrella resplandeciente de la mañana es Cristo en nosotros. Esa luz resplandeciente en nuestros corazones. Si nosotros velamos, ahorita estamos pasando prácticamente una oscuridad. Y la palabra Cristo debe estar en nosotros alumbrando. Debe estar en nosotros, como dice allá en segunda de Pedro, dice segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 19. Segunda de Pedro 1 y el verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Mire, queremos saber de profecías. Aquí está la palabra, es la más segura. Por eso no podemos andar escuchando o creyendo toda profecía. Aquí está la palabra profética más segura, porque esta se va cumpliendo, esta es la verdadera. Dice: a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo en nuestros corazones. Dice cómo debemos de mantener esa antorcha, cómo debe estar la palabra en nosotros. Debe ser como una antorcha que alumbre en la oscuridad, de manera que eso quiere decir que yo debo de permanecerla encendida. Debo de estarla, para tener un fuego encendido, mi hermano, debo de estar echándole leña y leña. Si yo me duermo en la noche, si dejo el fuego encendido y me duermo en la noche, el día siguiente el fuego va a estar apagado. Debo estarlo manteniendo. Esto quiere decir darle mantenimiento. Si usted no le da mantenimiento a su vehículo, lo más probable es que su vehículo se arruine. ¿Cómo va a seguir funcionando si no le da mantenimiento a su vehículo? Así es la palabra de nosotros. Nosotros debemos de estar, esa palabra debe estar en nosotros alumbrando como una antorcha, manteniéndola encendida. Esa es la palabra, esa es la advertencia, esa es nuestra esperanza para aquel creyente que está esperando, para aquel creyente que está siguiendo, que está haciendo lo que el Señor nos ha dicho de un inicio y está reteniendo la palabra. Debemos de estar entonces velando para no caer en el caso como Sardis, de llegar a esa situación de ser muertos espirituales. Debemos nosotros estar como manteniéndonos reteniendo lo que tenemos, reteniendo lo que se nos ha enseñado, reteniendo lo que nosotros hemos aprendido, aquellos dones que el Señor nos ha dado. No debemos de estar viviendo nosotros en el pasado, no debemos de estar viviendo nosotros en las glorias pasadas. Cada día en el Señor las cosas son nuevas. Acordémonos de esta advertencia también. Salomón fue muy sabio, él tenía una gran sabiduría, pero ¿cómo es que también él llegó a desviarse? Precisamente por lo que venimos hablando, precisamente porque dice su palabra que él amó a muchas mujeres. Ese es el problema del creyente, cuando ama otras cosas, cuando ama, pone atención a ideas o doctrinas erróneas, y se relacionó
que Dios no ama. Eso fue también el problema de Salomón. Por lo tanto, nosotros debemos de mantener y tener cuidado de cuáles son nuestras relaciones. Tener ese cuidado de relacionarnos únicamente con aquello que Dios ama, con aquello que Dios, con aquello que es de Dios. Alejarnos, no, es decir, no ser persistentes en las cosas que Dios no ama. Para nosotros no caer en esa situación. Por ello debemos de cuidarnos de aquellos compañeros, de aquellas amistades que no aman al Señor. Porque ahí es donde comienzan, así es como comienzan las cosas. Y de pronto nosotros llegamos a dar lo que ellos también hacen. De esta manera es como el Señor quiere entonces que nosotros no olvidemos lo que hemos aprendido. Lo guardemos en nuestro corazón. Lo pongamos en práctica. Retengamos. Y que no nos olvidemos. No nos olvidemos porque en la medida que nosotros ponemos los ojos en las cosas materiales, así nosotros nos desviamos de las cosas espirituales y ya no vamos a tener ese hábito por las cosas espirituales. La oración, el ayuno, la meditación en la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, la consigna es retener lo que tenemos. Continuar adelante porque nuestra esperanza es la que está por delante, la venida de nuestro Señor. Y ahí deben estar nuestros ojos puestos en su venida y trabajando por ello. Que el Señor me los bendiga. Vamos a hacer la oración final. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, te damos gracias por este momento que nos has permitido. Gracias, Señor amado. Te pedimos que la palabra, Señor, que haya entrado en el corazón de cada uno de tus hijos. Que podamos retenerla, guardarla, ponerla en práctica día con día. Te pedimos que bendigas a cada uno, Señor. En toda situación que estén pasando, que tú estés con ellos. A todos aquellos fieles que son tu palabra, que aman escuchar tu palabra, que aman darla en práctica. Señor, bendícenos y ayúdanos. Y aquellos que están alejados, aquellos que están dejando morir las cosas espirituales, te pedimos que seas tú, Señor, atrayéndolos y que abran sus oídos a tu palabra, que amen tu palabra. Nos en tus manos a todos, no quiera que estén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Y los